Bueno, como una reescritura que sea no solo forma, sino también contenido, o que confunda contenido con forma. Les digo que interrumpí el lado, en este tercer acto. Excepcionalmente va a contar con un lado D, porque el lado C fue interrumpido por falta de espacio en el celular, ¿no? Y en las cuales las condiciones de trabajo de este video, o de esta clase, que empecé a grabarlas de día y ahora ya es de noche, también por el tiempo de subir los videos y compartirlos, y creo que también estas formas y esto, lejos de ser incomodidades, tienen que ver con empezar a transitar también parte de lo que veníamos considerando, ¿no? Si estamos dispuestos a que los estudiantes no quieren aprender lo que nosotros queremos enseñarles, si estamos dispuestos a desplazar nuestro campo de experticia, ¿sí? De la técnica a movilizarnos o a conmovernos por la manera en la cual los saberes sí nos afectan y nos constituyen. Y si estamos dispuestos a transitar y a producir conocimientos, crear conocimientos de manera creativa, viva y que permitan también someter a una estabilidad el proyecto de la ciencia, ¿sí? O que puedan pensarse sin esa relación de tránsito, y no solamente de tránsito, sino también necesariamente inestable. ¿Sí? Esas tres cuestiones que yo aludía también en uno de los actos, ¿sí? Que retomo de Susan Luhmann, me parece que vienen también en este momento como una cápsula en esta reescritura, ¿sí? De los docentes, de los maestres, para pensar, ¿no? Desde dónde enunciar y construir sus historias. Me había quedado entonces, y sin traicionar demasiado también a estas cuestiones que venía compartiendo, y en las otras trayectorias de los docentes, ¿no? De los docentes del Colegio Nacional de Mar del Plata. Yo les compartía como última idea la variabilidad y pensar también que lejos de responder a un cuerpo prediseñado y con determinadas características, ¿sí? En mi trabajo de las biografías de estas personas, pude identificar algunos aspectos que tienen que ver sobre todo con su vida íntima, que me permitieron reescribir no solamente, ¿sí? Su lugar en ese molde que pareciera que reproduce la historia de salvadores de la patria o de sujetos del Estado y constructores y de institution builder, algo así, sería en inglés, pero creador de instituciones, ¿sí? Como trabaja este concepto de la sociología para explicar también cómo los intelectuales de principios del siglo, ¿sí? Específicamente los profesores, ¿sí? Pero también los periodistas, ¿sí? Y otras personas que ocuparon lugares en el campo de la cultura, actuaron, ¿sí? No solamente en cuestiones de la pedagógicas o de la institución, sino o especialmente sí pedagógicas con un sentido social y con un sentido de réplica, y que de alguna manera su vida o sus biografías también encarnan sí la creación de instituciones. Eh, y si uno analiza este cuerpo docente, ¿no? En esa variabilidad que yo les comentaba, sí, por ausencia de titulaciones, había muchos los profesores de lenguas extranjeras que eran extranjeros justamente, profesionales como que les contaba, muy poco en esta institución, en el caso de Mar del Plata, como yo le decía, un colegio periférico, son muy pocos los que vienen de este círculo que, que quedó tan paradigmático, ¿sí? Con el modelo también de Joaquín B. González, ¿no? Y sobre todo con los institutos de formación del profesorado, cuando empieza también a profesionalizarse, ¿sí? Esta figura que aparece, que es el profesor y que tiene un capital cultural diplomado, ¿sí? Simbólico, que es el título de profesor, ¿no? Y que se empieza también a contraponer y a tensionar también con, con un oficio, ¿sí? Mucho más antiguo y mucho más variable en su historia, ¿sí? Tanto en nuestro territorio como en el mundo occidental. Pero volviendo y haciendo un esfuerzo enorme también de síntesis, recuperé esas otras historias institucionales, como le decía, otras trayectorias de estudiantes, reconocí, vi que la mayoría de los estudiantes eran mujeres, entonces lejos de reproducir esos prejuicios analíticos, ¿sí? Que tienen que ver con decir que el Colegio Nacional
la enseñanza era academicista, enciclopedista, que quienes iban eran los hombres, y que los profesores sí, eran profesores titulados, salvadores de la patria, etcétera, etcétera. Lo que fui haciendo fue un trabajo biográfico que me permitió discutir y poner en tensión algunas características de ese relato, ¿sí? Y con historias como las de Gaspar Martín y muchísimas más, yo fui reconstruyendo también cómo en esos momentos, pese a ese currículum enciclopedista, de academicista de los colegios nacionales, la escuela nueva estaba como muy en boga, muy reciente, muy citada también por los docentes, ¿sí? No explícitamente, pero había como esa tensión entre oponer y caricaturizar, ¿sí? Estereotipar una vieja enseñanza con la nueva enseñanza y hablar de los métodos activos, ¿sí? Y en ese sentido, en los años 20, ese colegio nacional que tiene ese currículum con esas características, uno analiza desde adentro, de las prácticas de los docentes, y somos nosotros, autores también de esos discursos, construimos y recomponemos o descomponemos otras historias, ¿sí? Y ahí yo reconocí también a docentes, ¿sí? Haciendo otras cosas, docentes disidentes, corriéndose de ese molde. Fui también me interesé por indagar los conflictos interinstitucionales, cómo se vivía en la institución, cómo era el peso de ser docente, si en ese momento, qué representaba, qué pasaba con los docentes divorciados también, pensemos en principios de siglo, ¿no? La inexistencia también, ¿no? De la disidencia no solamente sexual, ¿sí? Sino cualquier forma que no esté establecida ese parámetro de la normalidad, ¿sí? De la familia capitalista que todos conocemos y que hoy vemos desaparecer también o descomponerse. Eh, en ese sentido, esas otras prácticas de enseñanza, bueno, fui reconstruyendo varios casos, enseñanza de biología a partir de las plantas, de germinación, el salir a caminar por la ciudad, el reconocer las plantas locales, en reescritura también de historias locales, profesores que crean en los años 30 también en gabinetes de psicología experimental, ¿sí? Sin tampoco demasiadas decisiones políticas, sino más bien arriesgadas, o mejor dicho, sin autorizaciones teóricas demasiado contundentes, porque en los años 20 30 ¿sí? Proponer espacios como este, ¿no? Hablar de la adolescencia, significaban también reconocer, o me empezaron a mí a, a- a producir también un proceso de recuperación y de reconocimiento de otras historias, ¿sí? Y también de identificar y de pensar dónde están esas historias, ¿no? ¿Dónde están las historias de la pedagogía crítica, los que quieran? Pero ¿dónde están las historias de la pedagogía, ¿sí? Disidente, de la pedagogía que estuvo también transformando su realidad social desde diferentes aspectos, ¿sí? Más o menos autoarrogantes. Más allá de ese segundo momento de mi tesis, entonces tendría que ver con descomponer ese relato. Pero lo que yo quería traerles acá, y por eso hago tanta alusión a eso, y les recomendé como lectura, les sugerí mi texto de qué pasaba narrar en la educación, tiene que ver con advertir de esta pregunta anterior, o esta pregunta así a partir de las biografías, de la narrativa, que, que se produjo, ¿sí? En estos relatos del bachillerato argentino, ¿sí? Y en ese sentido yo me empecé a preguntar por los sentidos actuales del bachillerato argentino, ¿sí? Y o la historia de ese bachillerato, tomando una categoría, unas definiciones de Cristina Noseis, que es una pedagoga pampeana también muy cercana, como Chachi Di Franco, que ustedes también conocen, pero muy cercana a Mar del Plata y a nuestros grupos. Cristina Nosei tiene un trabajo sobre la escuela secundaria y rápidamente de ella diferencia en el 2006, con la obligatoriedad de la enseñanza, ella nos plantea que en los docentes, en un trabajo de campo que hace, aparecen como dos posturas. Retomando a Deleuze, ella nos dice que hay relatores nostálgicos, que son aquellos que hablan de esta reforma, ¿sí? Esta nueva secundaria, esta nueva escuela argentina y la secundaria obligatoria, hablan con un tono que es nostálgico, melancólico, de un pasado que ya ocurrió, y en el cual ella advierte
que quienes ascriben esta lectura, ¿sí? De la escuela que se perdió y cómo la obligatoriedad de enseñanza trae problemas y toda esa lectura más pesimista, ella advierte que quienes enuncian nostálgicamente el relato no participan de él, hablan de esa reforma y no se agencian, no forman parte, no son autores de ese discurso. Entonces la escuela con esta secundaria obligatoria no sirve para nada o no va a servir, ¿no? Por supuesto, estoy como caricaturizando y utilizando también este tiempo. Eh, y advierte también otro tipo de enunciación que ella llama narradores utópicos, que son aquellos que hablan de la enseñanza secundaria, de la enseñanza eh, secundaria, la obligatoriedad de la enseñanza, pero a partir de ello reconocen, lo advierten, por ejemplo, una nueva escuela argentina, que reescriben una tradición centenaria que estuvo concentrada en la primaria y no así la escuela secundaria, y cómo la escuela secundaria tiene una matriz aún elitista y centrada también en ese currículum también que describían, por ejemplo, algunos de los autores que yo representaba en ese enfoque crítico, sí, que empieza a representar los estudios en la educación. Y en esta disputa o este texto de Cristina No 6 a mí me sirvió para pensar también entonces en estas historias, ¿no? En cómo narramos las historias también. Entonces, en hablar de la nostalgia, sí, sobre todo en este tema que yo indagué, que era el bachillerato argentino y esa escuela, ¿sí? Tan añorada por tantos, ¿sí? Sobre todo por ese orden también familiar y patriarcal, y por eso también esta provocación de empezar a hablar del tiempo a partir de esa disputa entre tiempos y también patriarcadas, ¿no? Porque creo que también ese lugar, ¿no? de, eh, del,